Voy a leerles una parte de la escritura que está en Filipenses 3 y voy a leerle 2 versículos. Fíjense lo que dice y quiero que pongan atención, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Fíjense bien lo que dice: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué dice aquí que es el Dios de ellos? ¿Su Dios es el qué dice ahí? El vientre. Fíjense qué tremendo, su Dios era el vientre. Aquí se está refiriendo a unos personajes que eran hedonistas. La palabra hedones significa, en griego significa placer. O sea, ellos buscaban la felicidad o la llenura de su vida en el placer. Entonces, ¿quién era su Dios? El placer, el vientre, dice aquí más específicamente. En tiempos de Jesús se les conocía como los epicúreos, algunos de ellos, y ellos tenían una filosofía y decían: comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, para ellos la vida era comer y beber, y todo lo que fuera placer, para ellos eso era su Dios. Pero aquí específicamente dice que su Dios era ¿quién? El vientre. Y es bien importante conocer los idiomas bíblicos. El Nuevo Testamento se escribió en griego y es bien importante, les voy a decir por qué. Porque nosotros podemos conocer las raíces de las palabras. Y esta palabra vientre, dice, su Dios es el vientre, para que podamos entenderlo, es la palabra griega koilia. Por ejemplo, cuando sentimos un dolor aquí, sobre todo las mujeres, se dice que tienen un ¿qué? Cólico. De ahí viene esa palabra, koilia. Tengo un cólico, me duele el koilia, me duele el vientre. Entonces esa palabra se refería a 2 cosas básicamente. La primera era el vientre como el estómago, lo que nosotros conocemos, pues digamos coloquialmente, como la panza. Entonces su Dios era la panza, su Dios era el vientre, porque su Dios era la comida. Una de las cosas que los movía a ellos era el placer de comer. La comida los movía a ellos. Y hoy en día también hay gente que dicen por ahí, vive para comer. Y todo lo que hacen gira en torno a la comida. Van a salir de vacaciones y lo ven todo en torno a la comida. Vamos a ir a Puebla. Sí, porque ahí venden semitas y venden mole y chiles en nogada. O vamos a ir a Oaxaca porque allá están las tlayudas o no sé. Y todo lo ven en torno. Vamos a ir a Italia porque allá venden pastas y pizzas y todo este tipo de cosas. Y su vida gira en torno ¿a qué? Entonces, ese era su Dios, el vientre era su Dios en ese sentido. Pero la otra parte tiene que ver no con el estómago, con la panza, sino tiene que ver con el bajo vientre, tiene que ver con los genitales. Entonces, ¿su Dios quién era también? Los genitales. Incluso ha habido culturas en la historia del mundo, en la historia de la iglesia, donde a lo mejor voy a usar palabras que se van a escuchar un poco fuertes, pero es la verdad, culturas que adoraban al pene, culturas que adoraban a la vagina. Entonces, ¿quién era su Dios? Y eso a lo mejor nos sorprende, pero si tú te das cuenta, ustedes se dan cuenta, hoy en día, la sociedad, el mundo, ¿quién es su Dios? ¿O cuáles son sus dioses? Hace tiempo yo tenía un celular chino de una marca Huawei, no sé si ustedes han escuchado, y tuve ese teléfono y por defecto ya de fábrica traía instalado el TikTok famoso, que ustedes saben son videitos cortos, ¿no? Que ya después Facebook le hizo la competencia y sacó los Reels, ¿no? Y son videitos cortos. Y yo tuve que quitarlo porque, bueno, yo dije, a ver, ¿qué es eso del TikTok tan famoso de los jóvenes? Y yo empecé a ver esos, y de veras, el 80 o 90%, me atrevería a decir, de esos videos tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con el sexo. Entonces, esto nos habla de que vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad que le da una importancia tremenda al sexo. Vivimos en una cultura erotizada completamente, porque el sexo vende. Los comerciales, muchos de los comerciales que vemos tienen que ver con el sexo. Entonces nosotros
Quizá estamos como estaban en la época de los filipenses, que su Dios era el placer. Y vivían para el placer. Ese era su Dios, eso los movía. Hace tiempo yo hice una encuesta porque yo me dedicaba a dar varias conferencias que tienen que ver con esto. De alguna manera puedo decir que me he especializado un poquito en este tema. Y preguntaba a parejas y les decía, a ver, del 10 al 100, en esa escala del 10 al 100, ¿qué tan importante es el sexo o la sexualidad en el matrimonio? Y hice esta pregunta a varios matrimonios. Y la respuesta me impactaba porque algunos me decían el 90%, otros el 95%, el 85%. Entonces, ¿a qué le daban más importancia dentro del matrimonio? Entonces, tiene que ver con esto que vamos a ver, y entiendo que sí lo alcanzan a ver ustedes, ¿verdad? Porque yo no lo alcanzo a ver también, pero yo creo que a lo mejor ustedes sí lo ven un poquito mejor que yo. ¿Sí? Bueno, aquí entonces vamos a irnos desde el principio. El sexo es un tema tabú, es un tema espinoso, que a veces da pena tratarlo. No debería, porque ¿quién fue el creador del sexo? ¿Quién creó el sexo? ¿Quién hizo el sexo? Yo les pregunto, ¿quién hizo el sexo? No, por ejemplo, aquí la señora dice el dioseros, pero ¿quién hizo? Según lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, ¿quién hizo el sexo? Dice Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces el sexo no es malo porque el sexo, ¿quién lo hizo? El creador del sexo es Dios. Y aquí nos dice que el sexo tiene tres objetivos, vamos a llamarle así. ¿Cuáles son esos objetivos? Aquí díganme, ¿cuál es el primero? En esta parte de aquí, ¿cuál es el primero? ¿Sí estamos ahí o no? Sí, aquí está. ¿Para qué se creó el sexo? Para procrear. Para procrear. Génesis 1:28 dice, ¿verdad? De manera general, nos dice que Dios le dijo al ser humano, a la primer pareja, Adán y a Eva, que procrearan, que se multiplicaran, que fructificaran. Entonces el sexo tiene esa función de procrear. Y por mucho tiempo muchas personas pensaron que el sexo nada más era para eso. Por eso las familias de antes tenían muchos hijos. 11 hijos, 12 hijos, 15 hijos, 10 hijos. Porque había esa mentalidad que la única manera legítima de tener sexo era para procrear. Pero también nos dice aquí, y no vamos a buscar los pasajes por obviar tiempo, pero nos dice la segunda cosa, ¿para qué? ¿O cuál es el objetivo de la sexualidad o del sexo? ¿Cuál es? Para tener compañía. También la Biblia dice allí en Génesis 1:28 que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, la sexualidad no solamente es para procrear, sino también es para tener compañía. Hoy en día muchos jóvenes solamente tienen relaciones por placer, solamente tienen relaciones para satisfacer un instinto, pero no es por compañía, por algo romántico, por un acercamiento. Y la Biblia dice que cuando una persona se llega a otra persona en intimidad, se liga a ella. O sea, no solo es la relación, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con emociones. Pero vamos a ver la tercera causa o el tercer objetivo del sexo. ¿Cuál es? Para tener placer. Para tener placer. Así que el placer, ¿es malo el placer? Entonces, aquellas personas que piensan que la sexualidad solamente es para procrear, no es correcto. Pero aquellos que piensan que la sexualidad o el sexo solamente es para tener placer, tampoco es correcto. Vamos entonces a ver aquí, vamos a darle a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a saltarnos esta, porque aquí es el pasaje bíblico que vamos a ver, pero yo lo voy a ir desmenuzando. Entonces, aquí nos dice, en primera instancia, como ya les mencioné, que el tema de la sexualidad es un tema espinoso, es un tema difícil de tratar. Porque a muchos les da vergüenza, a muchos les da pena. Yo he ido a dar conferencias a diferentes lugares de este tema y hay gente que se molesta, incluso hay gente que se enoja, porque estos temas a veces se les hacen difíciles.
Pero fíjense ustedes aquí que voy a hablarles de un pasaje de la Biblia que está en Corintios. Y se llama así porque el apóstol Pablo le escribió a una comunidad de creyentes que estaba en la ciudad griega de Corinto. Así se llamaba esa ciudad. Y esa ciudad, al igual que acabo yo de mencionarles, como vamos a suponer como el mundo ahorita, como la Ciudad de México, tenía problemas de mucha depravación sexual. Incluso en aquellos tiempos hubo un verbo que se generalizó y se decía de alguien que era un depravado sexual, se le decía que era, ya te corintianizaste, ya te hiciste como los corintios, porque allí en Corinto había mucha depravación sexual. Ahí estaba un templo a Minerva, un templo a Afrodita, que era la diosa ¿de qué? Del amor, de la fertilidad. Y entonces en esa religión adoraban a esa diosa con prostitución sagrada. ¿Qué quería decir esto? Los peregrinos que llegaban a ese lugar para adorar a esa diosa, había ahí mujeres que estaban esperando para que los que llegaran tuvieran relaciones sexuales con esas mujeres, o también había hombres. Entonces, lo que pasaba ahí era una depravación sexual tremenda, y por eso es que se decía, tú ya te corintianizaste, ya te depravaste. Entonces, los cristianos que estaban en Corinto, la comunidad cristiana que estaba en Corinto, le pregunta al apóstol Pablo, le manda un escrito, era la manera de comunicarse en aquellos tiempos, y le preguntan al apóstol Pablo, oye, nosotros como cristianos, ¿qué hacemos en medio de toda esta vorágine, en medio de toda esta situación que se está viviendo, toda esta depravación? ¿Qué hacemos nosotros? Y el apóstol Pablo les responde con esta carta, con la carta a los Corintios, que es la que vamos a estar de alguna manera viendo en estos momentos. Vamos entonces a darle a la siguiente, por favor. ¿Y qué dice ahí entonces en primera instancia? ¿Qué dice ahí? Porque yo no alcanzo a leer. Dice ahí, dice, el estado óptimo del hombre es ¿qué? Fíjense, por mucho tiempo se pensó, y si ustedes se dan cuenta de esta imagen, ¿a qué les lleva a pensar esta imagen que está aquí? ¿Sí la alcanzan a ver esta imagen? ¿Qué son? Monjes. Y esos monjes, ¿por qué se hicieron monjes? ¿Qué era lo que creían ellos? ¿A dónde se empezaron a ir esos monjes? ¿Por qué se llaman monjes? ¿A dónde vivían ellos? ¿A dónde viven los monjes? En monasterios. ¿Y qué pasaba en los monasterios? En los monasterios se iban del mundo, y ahí solitos ellos oraban y hacían sus actividades que según ellos adoraban a Dios. Se alejaban de la vida de pecado, vamos a llamarle así. Y por mucho tiempo se pensó que los monjes, que los obispos, que los sacerdotes eran mejores, porque ellos no tenían relaciones sexuales, porque ellos se abstenían del pecado, porque se pensaba por mucho tiempo que el sexo era pecado. Y entonces aquí nos dice el apóstol Pablo, nos dice, ¿verdad?, que no es así. Pero en 1 Corintios 7:1 le dice el apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es lo que dice esta epístola, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces de ahí muchos pueden pensar, bueno, el apóstol Pablo está diciendo en la Biblia, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que el mejor estado del hombre es estar solo, no tocar mujer. Pero no se refiere a eso. Cuando dice no tocar mujer, la palabra que se usa, la palabra griega que se usa, aquí lo podemos ver, es la palabra aptó, que significa encender, tocar, antes del matrimonio. Lo que está diciendo ahí que no es bueno que el hombre ande teniendo relaciones antes de casarse. Pero nosotros entendemos que el estado más hermoso y el estado que Dios mandó para que el ser humano esté, no es estar solo, sino es el matrimonio. Y de hecho, la Biblia plantea que el matrimonio es la única manera en que los seres humanos pueden tener relaciones sexuales legítimas, sin estar en pecado. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo les dice es, el consejo que yo les doy es que no anden
tocando mujeres, que no anden ustedes, vamos a usar una palabra coloquial, no anden de canijos antes de casarse. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, en primera instancia. Vamos a darle otro más, a ver, bueno, yo se la voy a dar porque aquí, a ver, ahí está ya. Muy bien, vamos, ¿qué dice aquí? Ayúdenme a leer lo que dice allá arriba, en esta parte. ¿Qué dice? Cuando el hombre está solo, comete perversidad. Ahí vamos a ver entonces por qué el apóstol Pablo les recomienda que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pasó con esos monjes que vimos ahorita? ¿Ustedes alcanzan a ver esta imagen? ¿Quién es? No sé si conozcan quién es esta persona. ¿Alguien sabe quién es? Marcial Maciel, ¿no? Que gracias a Dios ya está, pues ya se murió. ¿Sí saben lo que hizo este hombre? Violó a más de 100 niños. Si ustedes no han visto una película que se llama Obediencia Perfecta, yo se las recomiendo mucho. Es una película mexicana que habla precisamente de esta situación. Porque cuando el hombre está solo, fíjense que ahí dice que Dios nos hizo y nos creó con algo que se llama líbido. Todos los que estamos aquí tenemos algo que se llama líbido. ¿Qué es el líbido? O la líbido, ¿qué es? Es el impulso, la fuerza sexual que todos nosotros tenemos. Y ese impulso sexual, o esa fuerza sexual que todos tenemos, que Dios nos creó así, tiene que salir de alguna manera. Entonces, hace muchos años, la Iglesia Popular, pues dictaminó una doctrina que desde mi punto de vista fue una doctrina completamente errónea, que fue la doctrina del celibato, para los que se dedicaban al sacerdocio. ¿En qué consiste esa doctrina del celibato? ¿Alguien sabe? Consiste en que un sacerdote no puede específicamente tener ¿qué? No se puede casar y no puede tener relaciones sexuales. ¿Eso es posible? Fíjense, aquí bueno, no sé si alguien traiga Biblia o en el teléfono, alguien que me pueda ayudar a buscar 1 Corintios 7, 8 y 9. Gracias. Ahí dice algo. Si no tienen don de ¿qué? ¿Qué es el don de continencia? Ok, tener autocontrol. Hay gente que en su vida Dios le ha dado ese don y no importa si no tiene relaciones sexuales, no importa si no se casa, pero es un don. Y no todas las personas, por ejemplo, no todos los sacerdotes, en este caso, tienen ese don. Por eso vemos que eso se presta mucho a que sean pederastas. Hace muchísimos años, antes de ser cristiano, cuando yo salí de la secundaria, iba a ir a la preparatoria, hice mi solicitud, pero antes, no sé si se acuerdan ustedes, bueno, en mi tiempo eran como 3 meses o 2 meses y medio de vacaciones. Entonces yo me fui con un amigo a Michoacán, a Tacámbaro, Michoacán. Ahí hay un seminario de la Iglesia Católica, hay un seminario ahí, y mi amigo con el que yo me fui, su tío era sacerdote. Y entonces mi amigo me dice, vámonos, y allá podemos estudiar la prepa, allá en el seminario, y nada más estudiamos la prepa y decimos que queremos ser sacerdotes, pero solo estudiamos la prepa, y así estamos alejados de la familia y podemos hacer lo que nosotros queramos. Y pues yo era joven y dije, sí está muy a todo dar la idea de este cuate, vamos al seminario. Pero estuvimos 15 días ahí a prueba, y pues obviamente se descubrieron que nosotros no teníamos pues nada que hacer ahí, pero en esos 15 días yo me di cuenta de todas las porquerías que se hacían ahí. Los padres, los que daban clases ahí, tenían revistas pornográficas, y a veces tenían relaciones con los mismos muchachos de ahí, porque eso se sabía. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo les dice es que todos deben estar casados, tener su pareja, a menos que tengan el don de continencia, porque ese líbido o esa libido que tenemos tiene que salir por alguna parte. O sea, a nadie aquí podemos decir, no, es que yo no tengo deseo, es que
porque es algo que Dios nos dio. Fuimos creados de esa manera. Y no es malo. Lo que es malo es la manera en que a veces pues la gente proyecta eso. Bueno, vamos a darle uno más, por favor. Y vamos a ver aquí, vamos a entrar ya a la cuarta cosa. Y entonces fíjense lo que el apóstol Pablo les dice. Ayúdenme a leer aquí, ¿qué dice? ¿Qué les dijo el apóstol Pablo? Me parece algo obvio, ¿no? Pero ¿por qué lo dice el apóstol Pablo? Fíjense, aquí en esta parte, aquí en el versículo 7, en el 2, dice, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y usa la palabra y Dios, que significa suyo, particular, privado. Hoy, ¿qué pasa hoy en la sociedad? Hoy cada día la monogamia está muy, ¿cómo diríamos? Y es algo que está pasado de moda. Entonces, fíjense lo que se da. ¿Pueden ver ustedes esta imagen? ¿Sí ven esta imagen? ¿Qué ven ahí? ¿Qué me pueden decir de esta imagen? ¿Qué ven en esta imagen? ¿Cómo se le llama a eso? ¿Saben cómo se le llama a ese tipo de parejas hoy en día? Swingers es una modalidad de intercambiar las parejas. Es algo que se está utilizando mucho hoy en día. Incluso hay lugares específicos, bares, lugares específicos donde la gente va y ya saben a lo que van. Hay sitios en internet. Hace poquito yo como pastor en la consejería, fíjense que hay algo bien curioso. Yo estaba tomando unos diplomados en la consejería y nos decían los pastores que nos estaban dando estos diplomados, decía, miren, hoy en día como que hemos perdido ya la capacidad de asombro, ya nada nos asombra. ¿Por qué es tan común ver cosas en mis tiempos, por ejemplo, no sé si muchos se acordarán que salían, por ejemplo, los periódicos, había periódicos amarillistas, ¿cómo se llamaba ese periódico? Había uno, Alarma se llamaba. Y entonces sacaban ahí imágenes de muertos y todo eso, pero lo censuraban, ponían como cuadritos de censura. Hoy ya no hay censura en nada. Entonces, como que la capacidad de asombro se ha perdido. Pero nos decían estas personas que nos daban esta consejería, bueno, estos diplomados, nos decían, con la consejería ustedes van a recuperar la capacidad de asombro. Y es cierto, hace como año y medio estuve asesorando a unas personas, a un matrimonio, y el problema que tenían ellos es porque en determinado momento de su vida recurrieron a esto. Intercambiaron parejas. Y ahora estaban en un problema de adulterio, de celos, ya no podían estar. Porque aquí el apóstol Pablo es muy claro y les dice, cada uno debe tener su propia ¿qué? Pero hoy en el mundo parecería que el adulterio, parecería que el tener varias parejas es lo de hoy, ¿no? Una ocasión venía en el transporte colectivo y entonces escuché a unos jóvenes, bueno, no tan jóvenes, a unos varones que iban platicando y le pregunta el uno al otro, oye compadre, y voy a usar coloquialmente lo que le dijo, ¿cuántas viejas tienes tú? Y eso es como que algo ya común, ¿no? Como que es algo muy común. Aún en los matrimonios, no, pues compadre, es que yo tengo la catedral, pero también tengo varias capillitas, ¿verdad? Hasta se lo saben, porque... Bueno, entonces el apóstol Pablo aquí es muy claro y les dice, ¿verdad? Que cada uno debe tener su propia pareja, ¿no? Él con la suya y él con el suyo. No se permite, ¿verdad? Que haya esa mezcla. Vamos a darle uno más aquí. Y ayúdenme a leer qué dice esta parte. Ya vamos aquí en el 5. ¿Cómo dice? ¿Cumplir qué? Bueno, aquí estamos hablando de que el apóstol Pablo les está diciendo cómo deben conducirse ellos en el matrimonio, cómo deben conducirse ellos en las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Y entonces algo que les recomienda es que ellos deben ¿qué? ¿Cumplir qué?
Híjole, es que yo no tengo nada de ganas, pero hoy le tengo que cumplir a mi mujer porque en la Biblia dice que yo tengo que cumplirle. No se refiere a eso. Cuando habla del deber conyugal, no está diciendo que sea algo a la fuerza, que yo tengo que cumplir. No, está hablando, el apóstol Pablo aquí está diciendo que el deber conyugal es satisfacer a mi pareja y que mi pareja me satisfaga a mí. Ese es el deber. Por mucho tiempo, ustedes saben que se decía, incluso en Medio Oriente todavía tienen esa creencia, que la mujer no debía satisfacerse. El único que debía satisfacerse, ¿quién era? Pero la Biblia está diciendo, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes deben de cumplir con el deber conyugal, ustedes deben satisfacer a su pareja. Ustedes varones satisfagan a sus mujeres, ustedes mujeres satisfagan a sus varones. Ese es el deber conyugal. Aquí lo está diciendo de una manera muy, muy categórica, ¿no? Es una responsabilidad. Porque ya dijimos que una de las funciones de la sexualidad o del sexo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan la tercera que vimos? ¿Cuál era la tercera función del sexo en el matrimonio? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Y el placer? Entonces, fíjense qué hermoso. No sé si ustedes han leído un libro de la Biblia que se llama Cantar de los Cantares. Lo compuso, lo hizo Salomón. Y hay dos interpretaciones de este libro. Unos dicen, y es correcta esa interpretación, que está hablando de Cristo y su iglesia. Y es una interpretación muy bonita. Pero también está hablando de una relación erótica entre Salomón y su esposa la Sulamita. Y léanlo, denle una leidita con esa perspectiva y ustedes se van a dar cuenta que es un libro bastante erótico. Porque por ahí la palabra nos dice que hay 3 clases de amor. ¿Cuáles son esas 3? Incluso hay más, pero las más conocidas son 3. ¿Cuáles son esas clases de amor? El amor filos, que es el amor, vamos a decir, entre hermanos, el amor fraternal, entre amigos. Está el amor ágape, que es el amor de Dios, que es el amor que deberíamos tener todos nosotros. Pero está también el amor, que ese no lo menciona la Biblia, pero sí lo mencionan los clásicos griegos, que es el amor eros, el amor erótico. Entonces, denle una leidita a ese libro de Cantar de los Cantares y verán ustedes que parte de lo que está diciendo el apóstol Pablo de cumplir el deber conyugal es ese. Que podamos ser capaces de que el otro disfrute y de que tú seas capaz de que también la otra disfrute. Porque la sexualidad, el sexo, es también parte del placer. Los monjes y todos aquellos que decían que no, estaban mal. Vamos a darle uno más aquí, por favor. A ver, ¿cuál es entonces aquí? Ayúdenme a leer. No debemos negar. Esto es bien, se pone ya muy interesante, porque fíjense lo que dice aquí en el versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. No sé si les ha tocado a ustedes en el matrimonio. A veces hay mujeres, y también hombres, ¿no? Pero yo lo he visto más en mujeres, que dicen, por ejemplo, te portaste mal conmigo, no hiciste lo que yo quería. Pues entonces, ahí te va. Toda esta semana no va a haber nada para ti. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ¿castigan a su marido? De esa manera. Es más común en las mujeres, aunque también se da en los hombres, pero es más común. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que eso no es correcto. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser
por común acuerdo y por algunas circunstancias. Miren, yo aquí puse algunas circunstancias, por ejemplo, cuando pues están enfermos, cuando la mujer está menstruando, cuando está embarazada, cuando a lo mejor hay alguna situación, ¿no? Pero dice de común acuerdo, hay que platicarlo. A lo mejor el varón tiene alguna disfunción eréctil que se da también. Ya a partir de los 35, 40 años, ya no es la misma cosa, aunque los varones a veces que pero no es cierto. Y entonces a lo mejor la mujer dice, bueno, ¿qué le pasa? Ya no quiere tener relaciones conmigo, ¿por qué? Bueno, tienen que platicarlo. Mira, ¿sabes qué? Que me está pasando esto, pues vamos al doctor. Pero hay que ponerse de acuerdo, hay que platicarlo. Y es la única manera en la que entonces se tiene que dejar de tener relaciones íntimas. Porque si no, esto lleva a lo que vamos a ver. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Lleva a esto, que aquí ayúdenme a leer lo que dice. ¿Deja abierta qué? Y miren lo que dice el apóstol Pablo, como la misma Biblia va dando aquí en Corintios, ¿no? Dice aquí en el 5 también, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces, si tú no tienes relaciones con tu pareja, con tu esposa o con tu esposo, porque ella se niega por lo que tú quieras, o él también, ¿qué puede pasar? Aquí lo dice bien claro el apóstol Pablo, ¿no? ¿Se le da lugar a quién? Al diablo. Y entonces pueden venir todas estas cosas que vemos aquí, ¿no? Ajá. Porque el sexo es una de las armas más poderosas de Satanás, porque ya vimos, el sexo, la sexualidad vende. Ajá. ¿En qué se puede caer? Por ejemplo, en pornografía. Y ahí también dice, ¿no? Que no se queden solos a causa de las fornicaciones. Y ahí les va la palabra. Bueno, les pregunto, ¿ustedes creen que la Biblia habla de la pornografía? Pero si la pornografía es algo moderno, ¿no? Cuando dice, perdón. Es antiguo, y lo explica de otra manera, pero sí habla de las perversidades que suceden. Así es, porque dice a causa de las fornicaciones. Y esa palabra fornicación en griego es la palabra porneía. De ahí viene la palabra pornografía. Entonces, si en el matrimonio uno de los dos no está cumpliendo o no tienen relaciones íntimas, pues dice, le dan lugar al diablo y entonces pueden caer en primera instancia en esto de la pornografía. Y es muy común que los varones, pues entonces como mi mujer no, pues empiecen a ver pornografía. Y fíjense que qué triste, porque veíamos, ¿no?, de una sociedad erotizada. Hoy es muy común. Es más, la gente dice que ver pornografía no tiene nada de malo. Yo escuchaba a un psicólogo, una pareja me contó a mí que fueron con un psicólogo, tenían problemas matrimoniales, y este psicólogo lo que les dijo, les dio, e incluso se las dio él, les dio en aquel entonces un DVD de una película 3X y le dijo, véanse esto y con esto se van a solucionar sus problemas. Porque es algo que está ya como que muy generalizado, ¿no? Bueno, se puede caer en eso de la pornografía, pero se puede caer también en la masturbación, que van ligados, y se puede caer también en el adulterio. El típico, pues yo salgo a buscar a la calle lo que no tengo en mi casa, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo dice, satisfáganse, no se nieguen uno al otro, no lo usen como moneda de cambio, porque si no pueden caer en esto, ¿no? En este tipo de situaciones. Vamos a darle uno más, por favor. Y ahí que dice, ayúdenme a leer aquí, ¿cómo dice? Hablando de esto, de estas situaciones, quiero ahondar un poquito más aquí. Ahora déjenme ver cómo andamos de tiempo. Bueno, ya andamos sobre el tiempo. A ver, ayúdenme aquí. Bueno, no me ayuden, yo lo voy a leer. La pornografía es un pecado. ¿Por qué es un pecado la pornografía? Quiero hablar un poquito de esto porque a veces sí se da en los matrimonios cuando no cumplen todo lo que hemos estado viendo aquí. En primera instancia,
Aquí el tema no es este, podría hablar yo 2-3 conferencias de la pornografía solamente, y más adelante podría ser uno de los temas interesantes a tratar. Primero, porque hay trata de personas. Bueno, la primera, porque cosifica a la mujer. ¿Qué significa eso de que cosifica a la mujer? La pornografía. Que ve a la mujer precisamente como una cosa, como un objeto. En la pornografía, la mujer es como una máquina y que siempre tiene deseos, que siempre tiene ganas. Y los hombres que ven pornografía o las mujeres que ven pornografía empiezan a crecer con eso, con esa idea, y entonces ven a las mujeres y de ahí vienen incluso las violaciones y vienen las faltas de respeto hacia la mujer, porque se ve a la mujer como un objeto. La cosifica la pornografía. En segunda instancia, dice aquí, porque hay trata de personas. Cuando tú ves pornografía, estás siendo cómplice de eso. Muchas de las mujeres que salen ahí en ese tipo de películas o revistas, en todo ese tipo de cosas, son gente que no quiere hacerlo, que está obligada a hacerlo. Por mucho tiempo se vivieron en diferentes países que mujeres de la Europa Oriental, que son mujeres muy hermosas, las llevaban a diferentes países para prostituirlas. Eso es trata de personas, trata de blancas. Entonces, la pornografía hace esto. Pero en tercera instancia, porque es algo irreal. Es algo que solamente trabaja con la mente. ¿La pornografía qué hace? Por ejemplo, si como matrimonio ven pornografía, va a ser muy difícil después salir de eso, porque llenar esos patrones, esas expectativas de la pornografía, es algo irreal. Ahí, por ejemplo, salen hombres con proporciones tremendas, hacen posiciones que jamás se van a poder hacer, porque eso lo hacen en cine, eso lo hacen con trucos, es algo irreal. Y la cuarta, que vamos a ver aquí, porque no lo podrás sacar de tu mente. Estamos tratando esto porque vimos cómo se puede caer en tentación si en el matrimonio no hay esta unión. Y solamente quiero aquí, como esta parte de los pecados sexuales, déjenme, voy a pasar de este lado tantito, las filias y parafilias, y esto sí lo voy a leer. Dice, en psicología de la sexualidad, las filias y las parafilias están definidas como patrones de conducta sexual en los que el deseo, la excitación o el placer dependen en gran medida de elementos atípicos. Si no dañan a nadie y se hacen con consentimiento, se les llama filias. Y si conlleva un daño, se les llama parafilias. Desde el punto de vista bíblico, ambas son perversas. Y aquí voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, el fetichismo. Hay gente que solamente se satisface sexualmente con algunos fetiches, ¿no? Por ejemplo, es que me gustan los pies. Por ejemplo, hoy en día está también de moda, mucho de moda esto del OnlyFans. Y yo les digo porque son cosas que estamos viviendo. Y hay gente que, por ejemplo, paga por verle los pies a una mujer. Incluso, miren, de verdad, hasta se va a oír feo lo que voy a decir, pero son realidades. Hay gente que paga, varones que pagan, para comprarle la ropa interior a las mujeres. Eso es un fetichismo. Necrofilia, tener relaciones sexuales con un muerto. Zoofilia, tener relaciones sexuales con animales. Sadomasoquismo, aquellos que les gusta pegar o que les peguen dentro de la relación sexual. La sodomía, que es la homosexualidad. La coprofilia, que bueno, eso no mejor se los digo porque están comiendo y mejor ahí le dejamos, pero yo creo que hasta la misma palabra nos suena, ¿no? Vamos a darle uno más. Y miren, aquí en esta parte, en la conclusión, quiero terminar con esto. Hoy en la sociedad se ha dado una regla en cuanto a las relaciones sexuales o a las relaciones íntimas. Si te gusta, hazlo. Si te gusta, hazlo. Mientras no lastimes a nadie. Eso es como una norma, ¿no? Y suena bonito, ¿no? No, pues en mi casa con mi marido yo podemos hacer lo que queramos, no estamos lastimando a nadie y él quiere y yo quiero. Pero yo le añadiría a esto que deberíamos nosotros pensar y también añadirle a esta frase que no transgreda la ley de Dios, que lo que tú vas a hacer en tu intimidad no transgreda la ley de Dios.
y que tu conciencia no te acuse. Eso es fundamental. Que no transgreda la ley de Dios. Por ejemplo, y vuelvo a lo mismo porque he dado muchos temas acerca de esto, y se escucha ahí, incluso en el internet y todo esto, que les preguntan a muchachas o a muchachos, ¿cómo te gusta tener la relación sexual? ¿Cómo te gusta tener sexo? Y hoy en día está de moda que contesten, pues, la penetración anal, el sexo anal. Y entonces, bajo esta premisa que dice, bueno, si tú quieres y yo quiero y no estamos lastimando a nadie, pues se vale. Pero la premisa que vemos aquí, bíblica, que yo les digo, que tendríamos que añadir lo que dice la ley de Dios, ¿la ley de Dios condena esa práctica? Sí condena esa práctica. Entonces, aunque tú quieras, yo quiero, no le hacemos daño a nadie, pero la ley de Dios dice que está prohibido. Entonces no lo hago. Y también otra de las cosas que pongo aquí es que tu conciencia, porque nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos va a redarguir. ¿Qué significa eso de redarguir? Que nos estará, voy a usar esta palabra para que la podamos entender, nos va a estar molestando, nos va a estar ahí diciendo que no nos sintamos bien. Entonces, si hay algo, una práctica sexual que dentro del matrimonio que no te está haciendo sentir bien, que no está conforme ni de acuerdo a la palabra de Dios, pues entonces no la hago. Pues de mi parte sería todo lo que yo tenía que compartir con ustedes.